sobre las herniaciones cerebrales. Espero que estén preparados y le puedan dar aplausos, por favor. Doctor, ¿listo? puede iniciar. Gracias, con todo gusto. Pues este es un tema interesante, es un tema que podría ser parte del último momento en el que ya el paciente ya no tiene regreso. Es importante que identifiquen cuándo hay regreso, es importante también que identifiquen cuáles son los límites para la recuperación pronóstica, entendiendo que la herniación es un momento casi fatal de la evolución del paciente cuando tiene alguna lesión cerebral. Los métodos didácticos los vamos a ejemplificar también con correlaciones con la clínica y la tomografía. Vamos a tratar de buscar cuándo clínicamente el paciente ya tiene problemas. Y estos parámetros son importantes para monitorizar frecuentemente la vida de la tomografía. Si no son bien interpretados, sí, se van a hacer esfuerzos mayores terapéuticos. A dos grandes maestros, les recomiendo que consulten el libro que se llama de Plul y Posner. Estos dos grandes maestros publicaron ese libro y ese libro es exploración clínica netamente. Decía uno de las personas que aparecen en la primera página del libro de Plul y Posner, este autor que se llama Jay Cheney, que había intentado trazar una línea entre la apoplejía y la letargia, es decir, cuando el paciente ya no tenía regreso y cuando estaba dormido. Y había encontrado una gran confusión cuando intentaba separar esas dos afecciones del cuerpo. Aquellos que mejor entiendan la naturaleza de la apoplejía serán los mejores en admitir que esta enfermedad requiere mucha atención total. Apoplejia era el momento con el cual se conocía el nombre de herniación, era sinónimo de herniación. Y estas frases se encuentran en el libro de Plul y Posner, que nos establecen claramente, clínicamente, cuando el paciente ya no tiene regreso. Las herniaciones son los efectos secundarios de muchas manifestaciones, no solo del trauma de cráneo, y tienen mayor importancia porque aparecen inicialmente con signos focales y luego se globalizan. Y los signos focales con los que aparecen las herniaciones, hablando de lesión cerebral traumática, son los hematomas, las contusiones, la lesión axonal difusa, y aquí habría que agregar la congestión. Sí. Las lesiones se producen por aumento de la presión intracraneana. Estas secuelas traumáticas producen compresión de nervios, de vasos, combinación de estos tres contra las paredes óseas o contra los rebordes subyacentes de la dura madre o los márgenes que rebordean la cavidad craneal. Entonces, la herniación podríamos decir que es importante estudiarla. Tienen aquí ustedes dos líneas gruesas y estas líneas gruesas separan estadios de la evolución neurológica. Cuando la evolución neurológica desciende entre el trayecto de estas líneas, se produce la herniación. La línea que sigue en la parte inferior de la línea gruesa superior, estaríamos hablando que aquí el paciente tiene una lesión que se encuentra en una etapa diencefálica y en esta línea gruesa, entre el espacio que vemos aquí en el agujero de Moore hacia abajo, se encuentra ya el mesencéfalo. Un paciente en el estadio diencefálico temprano estaría arriba de este lugar o estaría tardío, ya estaría rodeando a la parte del cuerpo calloso. Entonces, conforme el paciente va descendiendo en su nivel de lesión, va presentando lesiones tomográficas y datos clínicos importantes que son de gran alarma en los pacientes. Si interpretamos esto en la tomografía, podemos ver que aquí hay, si escucharon la plática anterior, un círculo, ¿sí? Y estas corresponde al mesencéfalo y estaríamos hablando de este corte que tenemos nosotros aquí. Si nosotros nos vamos a vigilar las cisternas, que son diferentes, las de este paciente que es joven y este paciente que es anciano, completamente. Su mesencéfalo tiene una morfología diferente de lo que estamos viendo. Entonces, en la resonancia magnética es netamente parecido al corte anatómico
y pueden ustedes trazar las líneas y darse cuenta de dónde se encuentra el nivel de lesión del paciente. La herniación se define por el aumento de la presión en un compartimento anatómico que se compromete la perfusión y se desplaza hacia donde puede salirse el cerebro. Puede ser una herniación hacia el exterior del cráneo, transdural, o puede ser una herniación ascendente o descendente a través de la transalar, o puede ser una herniación de las tonsilar, que esto se refiere especialmente a las porciones del cerebelo, o puede ser una herniación transtentorial a través del tentorio. Vamos a ver más tarde la parte anatómica, descendente o ascendente, o puede ser la herniación subfacial. La vamos a ver una por una de las herniaciones. Se inicia este ciclo de desplazamiento de estructuras y finalmente van a llevar a la muerte del paciente, sí, y disminuye el aporte de oxígeno y la oxigenación por compresión de estructuras de los vasos. Sí. Si nosotros tomamos el tamaño del cráneo y lo hacemos líneas anteriores que vayan hacia la parte posterior, esta sería la amplitud máxima que tiene el área del mesencéfalo. Estamos hablando que tiene de 26 a 35 milímetros. Son 9 milímetros más o menos lo que tiene de distancia el mesencéfalo en su tamaño. Y el mesencéfalo, cuando lo vemos ya más grande, más estructurado, más grande, tiene estructuras que guarda estructuras que son las salidas de los terceros nervios, ¿sí? Y si nosotros vamos a buscar núcleos dentro del mesencéfalo, aquí sería el núcleo del haz solitario, ¿sí? Estos núcleos son importantes, ¿sí? Este punto que tenemos en la parte posterior corresponde a la comunicación del cráneo, del telencéfalo hacia arriba, del mesencéfalo y hacia abajo, el bulbo raquídeo hasta abajo. Entonces, este punto es importante. Entonces, aquí en esta estructura de 9 centímetros y que tenemos estructuras un poco más largas, ¿sí? Estamos hablando que tiene 10, 11 centímetros el mesencéfalo. Está rodeado de un hueco y este hueco permite el paso de estructuras vasculares que vienen a la circunferencia del mesencéfalo. ¿Sí? Entonces, estas estructuras son importantes para estudiarlos. Si nosotros vamos a buscar en dónde se encuentran supeditadas estas estructuras, arriba del foramen magno, hacia arriba está el mesencéfalo. Pero vieron aquí cómo hay zonas fracturarias que pueden comprimir por la fractura del clivus o pueden disminuir la formación en la compresión directa por las bases de la base del cráneo. Esto es difícilmente salvable para el paciente, ¿sí? Pero hay otras estructuras que nos dan la oportunidad de poder tener tiempo para poder atender al paciente. Y las estructuras que tenemos que conocer nosotros en neuroanatomía, que nos delimitan las diferentes herniaciones que aquí les puse, son la hoz del cerebro. Vean aquí una hoz dibujada. Esta hoz del cerebro no es alguna de complejidad importante, simplemente es el reflejo de la dura madre que separa el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Por la parte superior de del reflejo de la dura madre camina un seno venoso, el seno sagital superior. Este seno sagital superior lleva vida, lleva estructuras desoxigenadas, ¿sí? Y este reflejo de la dura madre se continúa lateralmente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, por otro reflejo donde descansa las estructuras cerebrales, ¿sí? Los lóbulos temporales están descansando aquí, en este sitio. ¿Sí? Los cuernos de los lóbulos temporales, los ventrículos temporales descansan en esos reflejos de la dura madre. La porción posterior corresponde a la fosa posterior. Este punto que vemos aquí corresponde a la fosa media y esta sería la fosa anterior. Ya he explicado esto de otra manera, en esta gráfica es mucho mejor entendible, ¿sí? Y lo podemos ver en una segunda dimensión, cómo hay espacio para que reposen las estructuras. Entonces, esta separación de las estructuras de los reflejos de la dura madre
nos permite que haya las llamadas herniaciones cerebrales. Sí, y las herniaciones cerebrales, vean este dibujo, memorícenlo, grábenlo, tómenlo en cuenta, que va a ser lo que vamos a ir estudiando nosotros. Aquí tenemos ni nada más, ni nada menos, diríamos, la porción de los terceros nervios que salen, ¿sí? Que es la que nos da la información pupilar importante. Tenemos las ramas de la arteria basilar. Entonces, si nosotros vamos a guardar los números en la cabeza, los vamos a ir estudiando uno a uno porque corresponden a los cambios. Otra vez tenemos la información anatómica en el nervio, el tercer nervio, sí, la salida, y recordamos otra vez los pliegues que forma la dura madre. ¿Cuáles son los datos clínicos de las hernias? Inicialmente, tenemos la anisocoria. An quiere decir diferente en griego. Isos quiere decir mismo. Y pupila sería la información de la anisocor. Cor quiere decir pupila en griego. Esta información, separando las palabras de anisocoria, nos habla directamente que hay una información ocular en la pupila que se está afectando por la compresión del nervio y nos está dando la información de la compresión por el roce simplemente, incluso cuando están en cirugía, por el puro roce con el bisturí que le haga el cirujano a las fibras del nervio, el sistema parasimpático se va a molestar y nos va a dar cambios en la pupila. Ahora más con la compresión de una estructura que correspondería a la herniación uncal. Entonces ahora vamos a regresarnos de aquí al numerito que vimos aquí. Estamos viendo aquí el 1 que corresponde a la estructura que se está introduciendo y está comprimiendo. Entonces ahora nos regresamos a la diapositiva que tenemos. Entonces ahora tenemos, esta es la vejiga representada por una pipeta, ¿sí? Que está gorda de la porción superior y nos está hablando la información que tenemos de la desproporción de la pérdida de espacios y está comprimiendo a la parte superior que se llama la hoz del cerebro o la faz del cerebro. Entonces, nosotros podemos tener información, además motora, por los cambios que tiene el paciente con las herniaciones. La compresión del nervio, de la área uncal, afecta a las estructuras motrices y está ejemplificada aquí en el dibujo la afección motriz. Y la afección, tal vez no tan aguda, sino en forma lenta, de como ocurre diferente del trauma, a la afección de la vejiga y nos está diciendo dónde se está afectando la marcha del paciente. Esto ocurre frecuentemente en la hidrocefalea. Cuando la compresión es mucho mayor y afecta directamente por el uncus, las afecciones son respiratorias en el tono y en los cambios de posición. Entonces, ¿cuándo apareció la primera pupila? La primera pupila se publicó en 1917. Este fue el primer caso reportado de que la pupila podría modificarse y a partir de ahí podría haber información seria en el paciente. El jugador de béisbol le pegó la pelota en la cabeza. Camino a la banca se cayó al piso, se tardaron en llevar al paciente y llegó al hospital. Ya había fallecido 2 horas después del accidente y había muerto. Esta compresión del nervio se puede producir por compresión oculomotora directa, como lo estamos viendo aquí en este sitio, que sería el tercer par, directamente, o podría aparecer directamente por compresión del complejo oculomotor en el mesencéfalo, que aquí lo vemos, en esta estructura, en el núcleo solitario, o podría comprender por tracción del nervio oculomotor contra el clivus, como lo vimos en las estructuras óseas cuando vimos las fracturas que les mostré
y que les vuelvo a mostrar otra vez para que ustedes las tengan. A ver, la tenemos por dónde está la fractura del clivus. A ver, aquí, en esta sí sale aquí. Aquí está la fractura del clivus, directamente. Entonces, la compresión ya la tenemos que es a través del trayecto del núcleo del tercer par. A la salida del mesencéfalo, en el sitio o en la parte inferior, en su nacimiento, donde sería por la fractura del clivus que me está comprimiendo directamente las estructuras. Puede haber otras compresiones en el trayecto. Puede haber vasos, aneurismas, tumores que me den la compresión del tercer nervio. Fístulas. Puede haber muchas en este pequeño trayecto que tengo aquí, que se me comprima el tercer par y que me estén dando la información que me afecta. Puede haber un aneurisma de alguno de los vasos. Sí, en fin, ya vimos aquí a la primera manifestación, al origen anatómico de la información. La forma de la pupila ahora puede cambiar. Puede ir modificándose en el transcurso de las minutos o horas de acuerdo a cómo se encuentre la presión dentro del cráneo. Incluso puede hacerse como la pelota de fútbol americano o hacerse oval. La pupila oval puede cambiar transitoriamente a redondeada o reducir su tamaño y luego hacerse fija la luz. Es decir, va teniendo cambios en su morfología y esto puede explicarse directamente por inervación parasimpática en segmentos y esto va involucrando directamente al mesencéfalo. Los cambios en la rigidez, en la motricidad, en la primera publicación fueron publicados por Albino Bricolo. Albino revisó bastantes pacientes, los fotografió, llevó 800 pacientes con lesiones de cráneo y estuvo estudiando la relación entre la anatomía de los pacientes y la información que presentaban. Pero en ese tiempo no había tomografías. Entonces lo que hizo fue a dónde correspondían las lesiones con los estudios de autopsia y fue relacionando cada uno de los sitios. Tenemos aquí un movimiento de decorticación, ¿sí? de descerebración, de decorticación, descerebración, ¿sí? Un movimiento mixto entre descerebración y decorticación. Esta información más tarde fue capitulada por Brian Jenner, ¿sí? y por la escala de coma de Glasgow, y ya se quedaron elementos como tal. La postura de descerebración se ha observado en lesiones del mesencéfalo, que ya lo vimos anteriormente, y que es esta zona. Nuevamente, se los paso otra vez. Y en lesiones que involucran a ambos hemisferios, la porción superior de los hemisferios, sin evidencia de lesión mesencefálica o de desplazamiento del tejido. La respuesta motora es frecuentemente un indicador de daño cerebral severo. Esto les habla directamente de un Glasgow en relación a un 3 a un 4 por 4 puntos de la escala de coma de Glasgow. El sitio responsable de lesión es el haz estrioespinal o córtico-espinal y la respuesta puede ser producida por lesiones de los dos tipos. La postura de descerebración y de corticación es una representación de gran deterioro que va hacia abajo. Para estudiar los otros datos importantes que maneja el mesencéfalo, solo se requiere una jeringa, un recipiente y agua de hielo. Esa es la mejor herramienta para saber dónde se encuentra la lesión del paciente. Tendrán que poner la cabeza del paciente a 30 grados centígrados. Si esto les va a estimular 3 canales que tenemos semicirculares, anterior, posterior y medio, y que esta colocación del agua dentro del canal, dentro del conducto auditivo, le va a dar importantes problemas con el agua helada. Y va a haber nistagmus, en el cual el ojo se va a dirigir hacia un lado o hacia otro lado. ¿Cómo se producen estas desviaciones? De esta manera. Primero tenemos que estimular el canal auditivo lateral izquierdo. Si colocamos a 30 grados el paciente, la respuesta va a ser una respuesta de subida, el canal, las líneas azules, se van a decusar las líneas, y también una respuesta de regreso, un aferente y un eferente. Y cada uno de los globos oculares va a tener desviaciones hacia donde se encuentra la fuente estimulada, ¿sí? Del lado derecho o del lado izquierdo.
Esto les está indicando, cuando es positiva la respuesta, ¿sí?, hacia daño, que el paciente ya tiene una lesión mesencefálica directamente. En las respuestas oculovestibulares, podemos decir, lo están viendo aquí en los dibujos, lesión mesencéfalo intacto, a la derecha o a la izquierda con las respuestas oculovestibulares, y respuestas oculovestibulares cuando tenemos problemas, cuando se pone el agua helada directamente. Entonces, estas respuestas oculovestibulares son clásicas y si se presentan, el paciente ya tiene datos de herniación importantes, ya está la lesión por abajo del diencéfalo, está en el mesencéfalo. Esto sería el otro canal estimulado. También hay respuestas de ascenso, ¿sí?, y de descenso y de regreso con decusamiento hacia los núcleos de los recto superior, el núcleo oblicuo. Entonces, estas son clásicas, esas respuestas. La integración de las respuestas, sí, me está diciendo que tengo una lesión del fascículo longitudinal medio, que tengo lesión para medial pontina, o sea, ya está más abajo el descenso del paciente, y lesión mesencefálica. Estas pupilas son importantes, estas respuestas oculovestibulares son importantes para buscar cuando el síndrome de herniación ya se encuentra en forma tardía. Ahora, la parte más sencilla sería el usar la escala de coma de Glasgow, porque pues, esto le está buscando dónde se encuentra el punto de regreso del paciente y cuál es el punto de no regreso. Tenemos el paciente que obedece órdenes. Esta respuesta motora es la respuesta más clásica, la de mejor pronóstico, la de mayor validez para valorar al paciente. Obedece órdenes 6, 5, 4, 3, flexión normal, decorticación, ¿sí?, flexión, extensión de celebración. Estamos hablando de 2 y no hay respuesta. Entre el 3 y el 4 está el punto en el cual el paciente estaría en una etapa diencefálica, ¿sí?, temprana y tardía contra una etapa mesencefálica. Estas gráficas del libro de Netter son clásicas y estamos viendo que el paciente tiene los movimientos de decorticación o de celebración, donde se producen estas respuestas, y estas respuestas motrices van al núcleo rojo. Este es el núcleo rombo, es un rombo, y aquí se forma un rombo. La mnemotecnia de saber dónde se producen las respuestas de la decorticación es el núcleo que estamos viendo en este lugar. Entonces, este rombo que estoy viendo es importante para que me dé la decorticación en el paciente, ¿sí?, y aquí sería la respuesta de descerebración del paciente. Entonces, del punto número 3 hacia arriba, viene el paciente aceptablemente bien y no está teniendo el daño en herniación. Clínicamente así lo vemos. Y en las porciones inferiores que vemos abajo, correspondería a la afección de los canales que tenemos nosotros semicirculares que estudiamos con el agua. Entonces, las herniaciones cerebrales tienen también datos clínicos de alarma importantes. Y un dato clínico de alarma importante es cuando el paciente presenta una crisis convulsiva de etapa inicial. Nunca había convulsionado antes. Ese paciente en especial, cuando se los refiere y que presenta datos clínicos de afección cerebral, es una urgencia atender a un paciente que nunca ha tenido una crisis convulsiva, ¿sí?, porque el paciente rápidamente puede progresar hacia la herniación. Cuando el paciente tiene estupor y cae en coma en forma brusca, también es una urgencia atender. Pero no son urgencias como tales el que el paciente presente afección de pares craneales, ¿sí?, y en forma lenta y progresiva, y de ahí pase posteriormente a presentar el estupor o el coma. Ni tampoco es una real urgencia que el paciente se queje de cefalea, pero si se asocia a alguno de los otros problemas, como náusea o vómito, y se va a incrementar si en el coma, ahí ya tenemos una real urgencia para hablar del paciente. Entonces, ahora, regresando de la parte clínica que tenemos nosotros, tenemos entonces la 1, que sería la herniación nucal, la 2, que sería una herniación descendente transesfenoidal, ¿sí?, la 3, que sería una herniación subfacial, por abajo del falx del cerebro,
que comunica, sí, y que altera la circulación de la arteria cerebral anterior, la transcalvaria, sí, y la 5 ascendente o la 6 descendente amigdalina que se presenta. Entonces, ahora, ¿cómo nos vamos a aprender mejor esto? Vamos a ver los cortes anatómicos. Vean aquí en la estructura cómo se separa ambos hemisferios en el corte anatómico y cómo estamos viendo que la arteria cerebral anterior, sí, que circula en este sitio, y las venas subependimarias, que son estas, se desvían a través de la línea media. En casos severos, la arteria cerebral anterior y sus ramas se comprimen contra el falx que estamos viendo. Aquí están comprimidas las arterias. Esta fue la herniación que marcamos. Ahora vayamos a la siguiente imagen y veamos nosotros cómo la veríamos en otro corte. Vean cómo se encuentran las subependimarias, aplastadas, comprimidas, y cómo está empujando ese extremo del cerebro del otro lado, que no lo vemos nosotros, y cómo está empujando a la dura madre. Hay una disección anatómica en esta gráfica que muestra la relación entre la arteria cerebral anterior, ¿sí?, la parte anterior del falx, del cerebro, y permite el paso del cerebro de un lado a otro y se comprime la arteria cerebral anterior. Ahora, veámosla en la tomografía. Aquí está desviada, aquí también se encuentra desviada, aquí también se encuentra desviada, igual aquí está desviada, en este sitio también se encuentra desviada, igual aquí, en todas las gráficas que estamos viendo, en resonancia magnética, podemos identificar que es la porción más frontal, ¿sí?, que desvía y comprime y echa las estructuras de lo que vimos en los cortes anatómicos anteriores. Y ahora vayamos a un proceso más didáctico. En la práctica anterior que les di, habíamos visto que en la gráfica del presidente Fujimori teníamos los ojos nosotros en el espacio que se encuentra en la arteria cerebral media. Y este espacio de la arteria cerebral comprimida corresponde a un reloj que empieza a las 2 de la tarde. Y conforme va avanzando el tiempo hacia acá, en el sentido inverso de las manecillas del reloj, va comprimiendo las estructuras, inicialmente la faz del cerebro, inicialmente la arteria cerebral media, posteriormente comprime las arterias cerebrales anteriores, que sería la herniación del falx, y que en las tomografías ya vimos cómo se identifica. Entonces, y posteriormente vayámonos a observar las siguientes estructuras. Aquí está la arteria cerebral media contralateral y ya serían las 10 de la mañana, ¿sí?, que estamos viendo. Entonces, conforme va pasando el reloj y va caminando, va viendo morfologías que se van distendiendo, distorsionando. Acá tenemos otro compromiso que se llama las hemorragias de Burel, ¿sí?, que se comprime las estructuras y produce el acúmulo de líquido por la compresión de las arterias que nacen a partir de la arteria basilar, que estamos viendo que está desplazada hacia un extremo, y la herniación del uncus, que es la más tardía y la que nos da la información de la compresión de la pupila y los cambios que se producen en el tallo, en el mesencéfalo, que aquí estamos viendo. Entonces, la información clínica corresponde a la información de las autopsias. Las herniaciones cerebrales cuantifica solo las herniaciones y no cuantifica las hemorragias o las hemorragias es las estructuras desplazadas. El desplazamiento de la cisura silviana, el 1, y ramas de la arteria cerebral media. La herniación subfacial de los ventrículos laterales, estos son los ventrículos laterales, con compresión del ventrículo del lado contralateral. El ventrículo contralateral se dilata secundario a la obstrucción del agujero magno, que sería aquí el número 2. Las arterias cerebrales anteriores se desvían a través de la línea media por medio del efecto de masa. Retornan a la línea media y pueden causar un infarto de la arteria cerebral anterior. La contusión de Kernohan, producida por el efecto de masa que produce el pedúnculo cerebral y golpea el borde opuesto de la incisura del tentorio, que sería esta. Es la contusión de Kernohan. Sí, y las hemorragias mesencefálicas causadas por desplazamiento hacia abajo, que son estas las hemorragias, que sería el número 6. Entonces, la herniación medial del lóbulo temporal
sobre la incisura del tentorio, herniación temporal descendente. La arteria cerebral posterior es comprimida contra la incisura que estamos viendo aquí. La cisterna del ángulo cerebral continua se amplía cuando el mesencéfalo se desplaza por la herniación del lóbulo temporal y 10, la herniación tonsilar descendente. Veamos más información de esto. ¿Qué significa el uncus? El uncus significa cuña. Esto significa, y aquí lo estamos viendo directamente, cómo se borra la cisterna en la imagen de la resonancia magnética. Uncus significa unca. Lo vemos más evidente aquí todavía cómo se metió el uncus y el hipocampo que se encuentra debajo de este reborde que se metió. Aquí en el hipocampo nacen las estructuras del sistema simpático y parasimpático y descienden de ese lugar hacia las porciones de las cervicales, ¿sí? C1, C2, C3, C4, T1 también tiene zonas y de ahí ascienden los nervios, las estructuras simpáticas y parasimpáticas. Entonces, si esto da compresión de las estructuras si el uncus da compresión de las estructuras del hipocampo, se van a producir cambios importantes en el sistema parasimpático y parasimpático, y de ahí que se produzcan cambios pupilares importantes. Noten ustedes aquí, el surco producido en la superficie inferior del lóbulo temporal, donde el cerebro herniado se ha implantado contra la tienda del cerebelo. Cómo se ve completamente afectado en la estructura tomográfica. Aquí tenemos otra masa temporal con herniación uncal. La imagen que les di anterior del presidente Fujimori, aquí se ve totalmente desplazada la estructura. Entonces, la herniación transtentorial descendente es el tipo más común de herniación. El uncus, que lo vimos anteriormente, quiere decir uña, y el giro parahipocampal son inicialmente desplazados medialmente y procluyen sobre los bordes marginales. Esto sería el mesencéfalo y esto es lo que se comprime directamente. Entonces, signos tempranos de herniación transtentorial descendente causados por un hematoma subdural, que aquí lo están viendo. Nuestro hematoma comprime las cisternas, afecta la mitad ipsilateral de la cisterna supracelular, que estamos viendo acá, está borrada por herniación temporal del lóbulo del uncus. El cuerno temporal derecho está desplazado casi a la línea media, la cisterna del ángulo ipsilateral. Totalmente borradas las cisternas, se pierde la información de los vasos que irrigan la sangre. Otro tipo de herniación directamente es hidrocefalia obstructiva con herniación transtentorial ascendente completamente afectada. ¿Cuál es la herniación de menor gravedad aquí en este ejercicio? ¿Cuál de todas las tomografías? Ojalá y pudieran contestarme ustedes, no se queden callados. Pudieran decirme qué herniación es la mejor, es la más chiquita, es la que menos. Miren, aquí está borrado, aquí también lo tenemos borrado, la cisterna de lado, aquí también están borradas. Sí, o sea, todas las tomografías me están indicando severidad importante en los pacientes. Ninguna es de menor gravedad. Todas le podemos decir graves. La herniación trasalar es el desplazamiento anterior o posterior de la arteria cerebral media en cortes axiales. La cerebral media corre en este sitio. Desplazamiento anterior o posterior hacia adelante o hacia atrás de la arteria cerebral media. ¿Por qué transalar? Porque aquí se encuentra directamente por debajo de esto las alas del esfenoides. Si en planos sagitales de la resonancia magnética produce distorsión de la corteza de la ínsula, que sería en este sitio. La tomografía es importante, pero la resonancia me da mucha mejor precisión para poder definir. Aquí tenemos una herniación de las tonsilar, se viene hacia abajo y esto es común cuando ustedes hacen una punción lumbar y no le toman una tomografía al paciente anteriormente. El hecho de que se vengan las tonsilas, las partes del cerebelo y que salgan por el agujero magno es un error horrible, fatal para los pacientes. Herniación, otra herniación tonsilar, que la estamos viendo, cómo se chupa, se escurre el cerebelo por el agujero magno. Herniación transcalvaria, que es ya después de que el paciente es operado de una cranectomía y la cranectomía no fue lo suficientemente. Esto que ven aquí, ¿sí? Aquí está, no se está directamente produciendo la herniación,
porque hay un efecto de incremento en la presión barométrica. Ya el hueso ya no existe y la presión que tenemos, la presión de la atmósfera, es la que está haciendo que se compriman las estructuras. Pero aquí tenemos una herniación directamente del falx, ¿sí? Donde la arteria cerebral anterior podía ser comprimida por la presión barométrica que afecta directamente. Esto se ve en los pacientes que se les deja tardíamente operar. Complicaciones de algunas herniaciones. Aquí tienen una siringomelia. Aquí tienen hidrocefalia en el paciente que crece en forma asimétrica. Aquí hay una hemorragia importante que la vimos en las tomografías anteriores donde se notaba el reloj. Y aquí hay zonas de infartos que se ven en la resonancia magnética por las herniaciones que se están presentando. Entonces, lo que tenemos que pensar es que hay que prevenir esto. No hay que evitar que el paciente llegue a estos extremos. Ese es un tumor gigante que tenemos nosotros aquí. Ese es un infarto que también produce las herniaciones en el paciente. Entonces, hay diferentes formas de producir herniaciones. Son 11 síndromes neurológicos los que vemos, con excepción del síndrome de Guillain-Barré, pero cuando el Guillain-Barré se presenta como una encefalitis, también lo puede producir. ¿Cuáles son los signos falsos de localización supratentorial? La hidrocefalia del paciente, hidrocefalia obstructiva de retardo lento en la producción. Un tumor supratentorial de crecimiento lento también nos puede dar signos falsos de obstrucción o de herniación. La obstrucción del líquido cefalorraquídeo de la fosa posterior o el nistagmo por masas supratentoriales que nos puede indicar que el paciente presenta datos de afección óculo-vestibular cuando colocamos nosotros agua en los oídos y el paciente ya tiene una masa supratentorial que nos puede dar falsos resultados. O la disfunción de nervios craneales considerados como primarios por compresión contra estructuras óseas o en los orificios de salida, que nos pudieran afectar a que el paciente tiene una alteración pupilar que nos estuviera engañando a los pacientes. Entonces, son signos falsos que nos hablan de que el paciente no tiene una herniación, ¿sí? Es importante. ¿Cómo demostrar si el paciente ya se encuentra yéndose hacia la herniación o no está en la herniación? Si lo vamos siguiendo con la tomografía, anotamos aquí la fecha, tal día, la hora en que tomé la tomografía y repito la tomografía a las 24 horas. Y me doy cuenta si hay asimetría ventricular. En este corte no puedo valorar la asimetría ventricular, pero sí puedo valorar las cisternas. ¿Y están ausentes las cisternas? No, sí están presentes, pero están comprimidas parcialmente, están presentes, pondría presentes, y el 2 sería que no hubiera nada de espacio. Está desviada, hay sangre intraventricular, no porque no tengo el corte de los ventrículos. ¿Está desviada la línea media? No está, la línea media está presente. ¿Hay hemorragia que tenga aquí, que esté viendo el paciente? Sí, una gran hemorragia en el paciente, un hematoma notablemente, y una lesión ocupativa, ¿sí? Con efecto de masa. No hace efecto de masa, sería la que no desplaza al paciente. Hay que llevar una sistematización para leer una tomografía y para estar descartando la herniación que tenga el paciente. Lo mismo acá. Acá yo tengo un cambio completo. Esta es una lesión de un paciente que fue operado anteriormente, ¿sí? Que fue una cirugía. Aquí se ve que tiene estructuras y lo que se hace es que se pierde el lóbulo temporal y en lo que estoy viendo acá es una hidrocefalia impresionante. Aquí vemos un Mickey Mouse. Entonces lo que tendremos que describir es si existe asimetría ventricular. No, pero si hay un aumento en el tamaño de los ventrículos. Esta hoja debía de modificarse de acuerdo a lo que tenga el paciente en su lesión. Veámoslo con la evolución de los pacientes. En este paciente que ingresó, es un masculino de 35 años de edad, con un Glasgow de 11 puntos y que tenía reactivas las pupilas. Las pupilas estaban en 4. Acuérdense que una pupila de más de 4 milímetros ya me implica daño importante en el paciente. Está en 4 milímetros, es aceptable. Y es positiva la pupila derecha y la pupila izquierda. Con una crucecita yo puedo decir que está siendo positiva. Y aquí tengo óculo-vestibulares, miren, un positivo y un negativo. Este paciente, a pesar de que tiene Glasgow de 11 puntos, ya me está diciendo que el médico fue muy capaz de hacer pruebas oculovestibulares a la hora que llegó el paciente en el servicio de urgencias. Se cayó de 2 metros, de 2.5 metros de andamio,
Llegó 4 horas después del trauma y no tuvo hipoxia ni tuvo hipotensión. Y su pronóstico del paciente, pues fue pésimo. Observemos y vamos a ver los trazos. Aquí lo que tengo en negro es la presión intracraneal. Observen cómo interpreto lo que tuvo la tomografía en el paciente, porque tiene 44 de presión intracraneana, lo manejamos directamente, baja la presión intracraneana hasta tener 30 y no a 20 milímetros de mercurio, y vuelve a subir nuevamente y el paciente posteriormente fallece completamente en la evolución del paciente. Es triste ver esta evolución. La presión arterial baja, la presión de perfusión cerebral baja. Esto es lo que se ve por monitoreo cuando tengo una herniación en el paciente. ¿Y quién me está avisando de la lesión del paciente? Esta prueba que tengo aquí, miren. Los oculovestibulares, un positivo y un negativo, a pesar de que tenga Glasgow en ese punto. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde estaba la lesión? ¿En qué parte del cerebro el paciente tenía ya la evolución? Clínicamente el paciente tenía un Glasgow de 12 puntos y eso me está calificando que no está en el diencéfalo y que está en la parte superior, en la parte más superior del cerebro, pero que evoluciona rápidamente en mi paciente porque tiene una lesión tomográfica que me está afectando. Probablemente haya tenido en la tomografía, veamos que tiene en la tomografía, dice hemorragia intracerebral, cerebelar en el cerebelo. O sea, ni más ni menos para que el paciente tenga un hematoma izquierdo subdural, frontal y contusiones bifrontales, ventrículos agrandados, cisternas comprimidas, línea media desviada, línea media no desviada y no hemorragia. Entonces, la lesión del paciente clínica parecía que no, pero tomográficamente me está confirmando el paciente que tiene muchos datos, pero no tenía desviación de la línea media del paciente. Es decir, todavía tenía la oportunidad del paciente, pero tiene las cisternas comprimidas, está en 2 puntos, va galopando hacia la herniación del paciente. Entonces, el monitoreo me está sirviendo para interpretar. Y veamos lo que pasa. El paciente viene hacia abajo y fallece notablemente en la evolución del paciente. Veamos otro paciente. Paciente 112 en el día 3. Lo que estoy viendo aquí en el paciente es que tiene deterioro frecuente, tiene una presión intracraneana en puntos que sube y se mantiene estable el paciente. Está tolerando la evolución del paciente en su presión intracraneana a pesar de la evolución que tuvo el paciente y otros datos del monitoreo que tendría que interpretárselos en otra plática posteriormente. Esos datos son saturación del lóbulo de la yugular que estoy monitorizando, presión tisular de oxigenación que está comportándose. Tiene este paciente picos constantes de hipertensión endocraniana que rebasan la presión y que vuelve nuevamente la evolución del paciente. No ha sido similar a la que tuvimos anteriormente. Es otro caso, un masculino de 15 años, se cayó de la motocicleta con Glasgow como scale de 5 puntos. Con ese Glasgow, la pregunta es, ¿dónde estaría el nivel de la lesión del paciente? ¿Estaría mesencefálico? No. Sería 3. ¿Diencefálico? No. Está un poquito más alto el paciente. Estamos hablando que el 3 y el 4 corresponden entre mesencéfalo y diencéfalo. Está arriba el paciente. Es un diencefálico temprano. ¿Tiene datos de herniación? Miren las pupilas. Positiva una, negativa la otra. Ya me está afectando que tengo el tercer par y que algo me lo está comprimiendo. ¿Qué herniación podría vestir en ese paciente? Pues tendría que tener una herniación transtentorial o una herniación uncal, tendría que pensar. Vamos a ver la tomografía cómo está. No tiene asimetría ventricular, cisternas comprimidas, ya tengo, ahora dice no hipoxia ni hipotensión al ingreso. Estos 2 factores en el paciente me están haciendo pensar que puede tener deterioro importante independientemente de la lesión tomográfica y me van a producir congestiones. Cisternas comprimidas, sangre intraventricular positivo. Esto ya está hablando de hemorragia intraventricular, probable no desviación de la línea media, contusiones frontales múltiples superiores. Y el pronóstico del paciente fue pésimo para su evolución. Glasgow outcome de 3 puntos, es un paciente que no tiene un buen pronóstico. Sería un Glasgow 4 o 5 puntos que tuviera el paciente en forma aceptable. Entonces, esto es interesante en la evolución, ir del monitoreo a lo que tiene el paciente. Veámoslo aquí, en la evolución. Esta es la presión intracraneana, siempre se mantuvo, con excepción de 2 puntos, de aquí de 51 en la evolución del paciente. Entonces, como ven ustedes, la mejor herramienta para el diagnóstico de una herniación es la clínica.
Acuérdense de la escala de Coma de Glasgow, las pupilas, respuestas oculovestibulares, patrones respiratorios. Los procedimientos clínicos necesitan de la práctica diaria. Esta práctica debe extenderse hacia la enfermera. Necesario que le digamos a la enfermera que ese paciente que tiene la pupila o que tiene alteraciones, como las vimos en los pacientes que teníamos nosotros, para descartarlos que tengan hidrocefalia obstructiva, tenemos que enseñarle esta información a la enfermera directamente. El monitoreo neurocrítico invasivo y no invasivo nos puede alertar antes que la clínica. No obstante, la complejidad del monitoreo no invasivo aún tiene deficiencias. Es importante que ustedes traten de evitar las herniaciones. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, con gusto se las doy. Muchas gracias, doctor, por la exposición de hoy día. Sí, tenemos 2 preguntas. Adelante. Le voy a leer, por favor. Bien. Uno dice, doctor, muy buena su ponencia. La pregunta es si hay la posibilidad que las herniaciones sean causantes de epilepsias. Que si la epilepsia puede ser causal la epilepsia puede ser causal de herniación. Sí, yo se las puse aquí en la información, déjenme buscárselas. ¿A dónde está acá? O sea, una aquí la voy a poner, aquí la voy a poner. La epilepsia no es solamente más que un reflejo de lo que, una crisis convulsiva, perdón, no epilepsia, es reflejo de lo que el paciente tiene en ese momento. Y si ese momento es una epilepsia de nueva evolución, de nueva presentación, que así empieza el paciente, ese es un grito de alerta para que yo pueda correr a evitar que el paciente vaya a tener herniación cerebral. Eso es cierto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muchas gracias. Y la otra sería, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Mi pregunta es, de acuerdo a la comprensión en forma de reloj que mencionó, donde primero se comprimía la arteria cerebral media, ¿cuál sería entonces el primer síntoma clínico? No es que no se ocurra primero la cerebral media, simple y sencillamente es una forma de expresarles didácticamente para que no se les olvide lo que queremos ver. Puede empezar con estas manifestaciones el paciente con descerebración. Puede empezar con la meridiasis pupilar, porque así lo tiene. O puede empezar con la afección en la vejiga, con la dificultad en la marcha, porque aquí es una hidrocefalia obstructiva. Puede empezar el paciente con muchas manifestaciones o con datos clínicos de algunas de las afecciones que tenemos a lo largo de la corteza. El hecho es que la progresión de la información de la lesión termina en la herniación. Eso es lo más importante. De acuerdo al esquema de reloj, que se los voy a poner otra vez aquí. ¿Dónde está el esquema? Aquí está. Yo aquí les puse didácticamente para que no se olviden cómo estudiarlas. O sea, yo me puedo ver una tomografía y veo, ¿está borrada la cisterna de la línea, la cisterna de la cerebral media? Si está borrada la cerebral media, ya ese paciente, ya estoy pensando que está distorsionando las estructuras y las está montando la arteria cerebral anterior al lado contralateral. Aquí estoy viendo que aquí no hay cisternas. Aquí está, es una rayita pequeñita la que tengo de cisterna, está borrada. Y acá también está borrada, porque aquí hay un hematoma. Entonces, este paciente, de acuerdo a la imagen que les di de Fujimori, tiene borradas las 10 y las 2 de la tarde. Simplemente es para que entiendan que hay herniaciones transtentoriales, que acá vemos, herniaciones uncales, herniaciones que van a provocar las hemorragias de Duret, y herniaciones que van a provocar la afección de Kernohan, herniaciones la uncal y las tonsilares. Simplemente es un esquema para que vayan estudiándolas. Muchas gracias, doctor. Yo creo que todo quedó claro y pues esas fueron todas las preguntas del día de hoy. Agradecerle nuevamente por su tiempo y disposición, esperando que próximamente igual tengamos la oportunidad de contactarlo una vez más. Y gracias por el día de hoy. Pues a ustedes, que encantados, con todo gusto. Muchísimas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Adiós.